Vamos a empezar esta serie sobre la vida de José y antes de comenzar, lo haremos también cuando acabemos la serie, pero antes de comenzar, ¿qué pensáis? ¿Tenéis alguna idea preconcebida de la historia de José? ¿Pensáis que destaca algo? ¿Pensáis que tiene una lección general? ¿Elena? Me gusta mucho porque muchas veces en la Biblia se repite acerca de José uno y el mismo versículo, de que todo lo que hizo José, Dios estuvo con él. Muy bien, sí, muy acertado. ¿Alguien más tiene? Que siempre halló gracia con la gente con la que estuvo. Cierto, siempre halló gracia con la gente que estuvo, eso es cierto. Joseph. José me recuerda que José tenía su ropa que era muy bonito y no compartía con sus hermanos. Pero Jesús, teniendo esta ropa de ser justo, me vestía ahora con su ropa. Entonces José es como me ayuda a ver Jesús un poco más glorioso. Eso es. Y en la vida de José podemos ver en muchas ocasiones un reflejo del mismo Señor Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Sí, María José? Yo siempre he pensado como que, bueno, el Señor siempre habla de las diferentes personas en las que nos quiso enseñar. A algunos los enseña sus fallos, otros no. Y evidentemente sé que José falló en algo. No es que esté ahora esperando a pincharle para ver qué hace mal, pero sí que tengo ganas de ver. O sea, sé que no fue perfecto, pero el Señor realmente lo vemos así en la Biblia. O sea, no vemos ni un solo fallo en su vida. Entonces, no sé, es algo que estoy deseando ver. A ver qué nos dice el texto sobre José. ¿Daniela? A mí me encanta el hecho de que, a pesar de que tenía 17 años, le vendieron y supo esperar en el Señor. Era un chaval. O sea, ¿cuántos de los jóvenes de hoy, o sea, si te venden, si te maltratan, te van a un país extranjero, tienes que aprender otra lengua y sigues íntegro y santo? O sea, eso me llama muchísimo la atención de este hombre. Muy bien, desde luego. Aurora, ¿habías levantado? Sí, yo pedí que todos miremos su vida y estamos a él un poco. Eso está muy bien dicho. Pues la vida de José, yo tengo aquí, usé esta frase para resumir algunos puntos, me da la impresión de que no se va a ver muy bien, pero usé esta frase para resumir algunos de los aspectos generales de la vida de José, y es una historia de odio, sufrimiento, victoria y perdón. Otra vez, una historia de odio, sufrimiento, victoria y perdón. Y quiero introducir no se ve muy bien, qué pena. He dividido toda la historia en 4 actos. Dentro de cada acto habrá una serie de predicaciones, pero estos son los actos generales de la vida de José. El primer acto es el traicionado, el segundo acto es el esclavo, el tercer acto es el salvador y el cuarto acto pues es una conclusión sobre todo lo que él vivió. Personajes principales: Israel, José, evidentemente José, Israel, Jacob, ¿me entendéis? Judá, porque en la historia de José Judá tiene su papel, y por supuesto la familia. Esos son los personajes principales de la historia. Los personajes secundarios, los amalecitas, Potifar y su mujer, el panadero, el copero y Faraón. Y no hay que decir más. Localizaciones: Egipto y Canaán. Y la intrahistoria es la evolución de Judá. En esta historia de José encontramos un pasaje que además, muy pronto cuando empecemos, encontramos la historia de Judá, que parece que está ahí metida como un poco a la fuerza, y tiene su significado y su sentido que esté ahí donde está. Comienza la historia y están viviendo ahí, en Canaán, en algún sitio por ahí de Canaán.
para meternos en la historia de José, tenemos que saber un poquito qué ha pasado antes en la vida de la familia. Cuando nosotros vamos ahí a Génesis, acompañadme por favor a el capítulo. Nos podemos ir, por ejemplo, al capítulo 31. Desde aproximadamente el 26 o 27 por ahí hasta el 37 que empieza la historia de José, tenemos el contexto de qué es lo que ocurre con Jacob. Jacob era un hombre de Dios, un hombre muy honrado, un hombre muy sensato, amado por todos. ¿Sí? No, gracias por el no que se ha escuchado por ahí. No. Jacob era un sinvergüenza, en palabras muy nuestras. Jacob era un engañador y incluso desde su nacimiento y desde que él tuviera conciencia siquiera, él ya es el usurpador, el engañador, el que te hace una jugarreta para engañarte, el que te hace una jugarreta para quedarse con lo que es tuyo. Y yo he dividido, y esto es simplemente para resumir la vida de Jacob. Tenemos en primer lugar el Jacob que huye de su familia porque él ha usurpado, ha robado la bendición de su padre y Esaú le amenaza de muerte. ¿Os acordáis de esto, verdad? Esaú le amenaza de muerte, él tiene que huir, su madre le dice que se vaya con su tío. Después tenemos el Jacob que se rinde a Dios, y esto es en esa escena donde él lucha con el ángel, y Dios le cambia el nombre y le llama, y empiezan a partir de ese momento a llamarle Israel, y le cambia el nombre diciéndole porque has vencido contra los hombres y contra Dios. Ahora, este pasaje es interesante, ¿no? Él venció contra Dios. ¿Cómo puede ser que venciera contra Dios? Yo voy a decir que perseveró contra Dios hasta alcanzar lo que él quería, que era la bendición. Porque Dios cuando Dios dice, venga, ya está, o este ángel le toca ahí la cadera y él queda cojo en ese momento. Pero la vida de Jacob ha sido siempre un pelear por medio de los engaños para conseguir lo que quería. Yo espero que tu vida no sea una vida de pelea y engaño por conseguir lo que deseas. Espero que no. Pero esto es lo que encontramos con Jacob. Jacob se rinde al final, hace una serie de altares hacia Dios, en el cual parece que su corazón por fin ha cambiado. Y tenemos finalmente el Jacob que vuelve a la tierra. Y estos no son Jacob ni los hermanos, que yo sepa. Cuando hablamos del Jacob que huye, venga, vamos a... El Jacob que vuelve a la tierra, quería decir una cosa respecto a esto. El Jacob forma parte de un enorme plan, que es el plan que Dios tiene con Abraham y su descendencia hasta llegar a ser judíos. Él tenía que volver a la tierra de Canaán, porque así era la promesa, y tenía que vivir ahí, en la tierra de Canaán. No había forma que no se cumpliera lo que Dios había establecido. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Jacob podía hacer lo que quisiera, pero la voluntad de Dios se iba a hacer siempre. Igual nosotros en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo va a hacer. Es así de sencillo. Por más que nos afanemos, por más que nos volvamos locos, por más que gritemos, que nos enfademos,
Lo que Dios ha querido hacer en tu vida es lo que está haciendo, y lo que Él quiere hacer contigo en el futuro, lo va a hacer. Ahora, esto no significa que te tumbes en el suelo y digas, bueno, pues ahora que se cumpla la voluntad de Dios en mí. Tenemos que seguir en obediencia a Él, pero ten clarísimo que lo que Dios quiere hacer contigo, lo va a hacer. ¿El plan de Dios en tu vida es bueno o es malo? Fijaos que no pregunto si es doloroso. Estoy preguntando si el propósito de Dios en tu vida es bueno. ¿Sí? Claro. ¿Es bueno espiritualmente o es bueno materialmente? Claro, esa pregunta hay que aclararla, ¿no? El propósito espiritual de Dios en tu vida siempre es bueno. Si Él ha muerto por ti, si Él ha provisto su Hijo por ti, ¿por qué después te soltaría y diría, bueno, ahora buscaos la vida? Cuando nosotros somos hijos suyos, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Perfecto para nosotros. Y se va a cumplir, queramos o no queramos. Estemos buscándolo o no lo estemos buscando. Yo lo he puesto varias veces como ejemplo, y yo llegué al pastorado de la iglesia sin buscarlo, sin anhelarlo ni siquiera, mi mujer tampoco, y Dios lo hizo perfecto. En su momento Él movió todas las cosas para llegar a la situación en la que estamos. Dios terminará su obra en ti y la perfeccionará. Eso debe consolarte y debe darte consuelo. Frente a las dificultades, Dios siempre tiene su plan y Dios siempre está. Esto es si somos sus hijos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y luego aclara a los que, conforme a su propósito, son llamados, a los que realmente son sus hijos. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no tiene este consuelo. Absolutamente no tiene este consuelo. El hombre que no conoce a Dios debe rodar por su vida como ruede, sin consuelo del dolor, sin paño de lágrimas, pero el Hijo de Dios tiene ese consuelo. Antes de comenzar la historia de José, debemos establecer ciertas bases para la historia de José. La primera es una pregunta, y es, ¿por qué tenemos la historia de José? Es curioso que de Isaac, su padre, tenemos muy poco, ¿no? De Abraham tenemos mucho, Isaac, tenemos ahí un poco, pasa un poco como sin pena ni gloria, y el texto no se enfoca en su vida que vivió muy largamente, pero no nos habla de su vida. Podía hablarnos de Jacob y directamente llevarlo a Egipto y empezar con las 12 tribus y empezar con la nación, pero Dios dedica mucho tiempo a la historia de José. ¿Por qué dedica tanto tiempo a la historia de José? Porque tiene muchas enseñanzas para nosotros, y la primera enseñanza es que José y la historia de José no es un fin en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? José es simplemente un eslabón en el plan de Dios. Sencillamente, un eslabón en el plan de Dios. Igual que tú eres un eslabón en el plan de Dios. De la misma forma. Situaciones diferentes, tiempos diferentes, dolores diferentes, costumbres diferentes, pero un eslabón, sencillamente, en un plan mayor que José. José forma un eslabón del plan de la reconciliación, ¿no? Si nosotros seguimos la historia bíblica, José es un eslabón del mismo Cristo, de la misma historia de Cristo, de cómo bajó a Egipto, de cómo Dios usó todo eso en el pueblo de Israel. De la misma forma, Dios trabaja en nosotros, haciéndonos eslabones de, en primer lugar, la Iglesia universal, en segundo lugar, la Iglesia local, y en tercer lugar, pues tu propia vida. Cuando lo miramos así, que José sufriera o que no sufriera, no importa tanto. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Porque José es secundario en esto. El protagonista de la historia no es José. El protagonista de la historia es Dios y cómo Él usa a José para hacer su plan eterno. ¿Lo entendéis? Nosotros no somos protagonistas de esto, que es la iglesia. Dios está edificando a su iglesia y nosotros somos un eslabón en el plan que Él está haciendo con la iglesia. Que tú sufras o que tú llores, en un sentido, no tiene mucho valor. Igual para que lo entendamos, el soldado que va a la guerra a pegarse tiros con otro soldado, ¿es el protagonista de la guerra? Pues no, no está en el campo de batalla y un soldado levanta la mano, parad que me torció el tobillo, y todos, ¡ay, no me digas, chico! Y lo levantan, porque él no es el protagonista. En cambio, la guerra se termina, se para, cuando dos señores que son responsables dicen, bueno, hay un ganador, hay un perdedor, o hemos alcanzado la paz. Y en este sentido, el soldado es un eslabón de toda la guerra, que finalmente es un eslabón de la paz. Fijaos qué interesante. Dios tiene un plan universal para su iglesia, en la cual nosotros formamos un eslabón. Dios trabaja con los gobiernos a nivel mundial, quita reyes, pone reyes, conocemos muy bien esa cita. Dios preserva su iglesia universal, y cuando me refiero a iglesia universal, me refiero a la iglesia que componen todos los que son hijos de Dios. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Los que están en la China, los que son blancos, los que son negros, los que son cojos, los que son pobres, los que son ricos, todos los que son hijos de Dios conforman esa iglesia universal. Y Dios se ha encargado a través de la historia de preservar a esa iglesia universal. Hay un plan para ella. Dios ha usado las riquezas en cierto momento de la historia, ha usado la pobreza para su iglesia universal, ha usado la persecución, ha usado a gente en un lugar del mundo para preservar su iglesia en otra parte del mundo. ¿Sí? Nosotros somos una iglesia nacida de misioneros. Por lo tanto, Dios ha usado a gente en una parte del mundo para bendecirnos a nosotros en otra parte del mundo. Y de alguna forma tenemos esa conexión. El plan de Dios con la Iglesia Universal va a ser preservado hasta el propósito de la Iglesia Universal. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia Universal? Pues por ejemplo, Efesios 5, 25. Efesios 5, 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, y aquí nos dice el propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de la Iglesia Universal es ser presentada a Cristo como una esposa. Lo tenemos también en segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Está diciendo en el contexto, en el capítulo 10, Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, veis ahí el encabezamiento, y al final llega al versículo 11 diciendo, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, todo lo que he hecho no ha sido por mí, todo lo que he hecho es porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Todo lo que he hecho es uniros a Cristo para que juntos haya ese perfeccionamiento, ese embellecimiento, y aquí ese desposar
habría que hablar mucho más de las costumbres de aquellos tiempos con los desposorios, pero el final es para presentaros como una virgen pura a Cristo. El propósito de la Iglesia Universal es ser presentada a Cristo. Y hermanos, en ese plan universal, tu dolor y mi dolor, ¿qué? Quizá no importan tanto. Porque el plan universal... Ahora, no estoy diciendo que a Dios no le importe, cuidado. En el plan universal de presentar a la Iglesia preciosa y perfecta y purificada y lavada a Cristo, Dios va a usar cualquier cosa que necesite hacer con la Iglesia para llevarla a ese punto. Si tú vas paseando por Vera, ahí junto al río hay un lavadero, y un lavadero de estos antiguos, de cuando las mujeres lavaban la ropa en el río. Y ahí hay unos, pues igual unas piedras de este tamaño, 6 o 7, así un poquito inclinadas. Y yo pasé el otro día, ¿y sabéis cómo están las piedras? ¿Creéis que están absolutamente planas? ¿Cómo están? Están dobladas. ¿Por qué? Porque día tras día, año tras año, durante cientos de años seguramente, la ropa ha sido ahí golpeada, arrastrada, golpeada. ¿Todo para qué? Para limpiarla. Si no, no salía limpia. Tampoco yo soy experto en estos asuntos. Pero se hacía así con la ropa para que fuera pura y que fuera limpia. Y de alguna forma Dios va a hacer eso con la Iglesia si es necesario para purificarla y para limpiarla. No importa mucho que la ropa le duela, porque el fin es la pureza de esa ropa. El objetivo de todo lo que Dios está haciendo no es tu felicidad. Hay algunos que quieren clamar esto, la felicidad es el objetivo del cristiano. Lo siento mucho, esa no es el objetivo. El objetivo es que la Iglesia sea purificada y sea lavada. Esto en algunos momentos significa expulsar miembros de la Iglesia. También significa en su momento esto. Significa disciplina, significa dolor de personas particulares. También significa esto. En primer lugar, tú formas parte del plan universal de Dios. En segundo lugar, tú formas parte del plan de la iglesia local. Todas las iglesias tienen una historia. Unas tienen 100 años, otras tienen 50, otras tienen 60, otras tienen 200 años. Pero Dios ha ido trabajando con esa iglesia de forma particular, añadiendo a unos en unas ocasiones, quitando a otros en otras ocasiones, a veces dividiéndose la iglesia, a veces aumentando la iglesia. Dios ha hecho en cada momento con su iglesia local como Él ha querido hacer. Tú eres también un eslabón de la obra de esa iglesia local. Todo lo que pasa en tu vida, en primer término afecta a la iglesia universal y en segundo término afecta a la iglesia local. Y vuelvo a decir, y no nos gusta escucharlo, pero la iglesia local está por encima de los individuos. Si Dios tiene que pisar a individuos para perfeccionar a su iglesia local, lo hará. Si Dios tiene que bendecir para perfeccionar a su iglesia local, lo hará. Nosotros deberíamos ser capaces de mirar al pasado, entender lo que Dios ha hecho y entender qué quería enseñarnos Dios. Seríamos necios si borráramos todo lo que Dios ha hecho en el pasado con esta iglesia. Ya estoy hablando de esta iglesia local. Debemos entender lo que ha pasado y qué lecciones Dios quería enseñar a la iglesia para ponerlo en práctica y ser agradables a Dios. No existen en el plan de Dios con su iglesia local, no existen coincidencias. Yo no creo que tú estés esta mañana aquí por coincidencia.
Nadie ha ido tocando todas las puertas de Irún y ha llegado a esta y ha entrado. Uy, ¿y esto? Dios está haciendo un plan en tu vida y tú formas parte de esta iglesia. Por lo cual nosotros deberíamos entender que nuestras acciones afectan también a la iglesia. Nuestro pecado afecta también a la iglesia. Nuestra falta de fe, nuestra infidelidad, nuestra falta de compromiso, todo afecta a la iglesia. Las cosas que vivimos personalmente, como individuos, como esposos, como esposas, como vecinos, como familiares, como trabajadores, al final Dios quiere usarla para edificar a esta iglesia. No te encuentres nunca destruyendo lo que Dios está haciendo en esta iglesia. No te encuentres nunca peleando contra lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Porque la iglesia está por encima de ti y está, por supuesto, por encima de mí. Porque la iglesia es de Cristo. Todo lo que vives debería servir en algún término o de alguna forma para la iglesia, para edificarla. Si nosotros creemos que formamos esos eslabones dentro de la iglesia local, tu vida debería ser de bendición para la iglesia. Lo que tú estás viviendo debería ser de bendición para otros. Tus esfuerzos deberían también estar enfocados a ser de bendición para otros. Si entiendes que estás formando parte de algo mayor que tú. La otra parte, y fijaos, si nos fuéramos a la parte equivocada, es la persona que solo quiere sacar de la iglesia, la persona que no quiere aportar a la iglesia, es la persona que está en la otra parte, que entiende que la iglesia es algo secundario y que la iglesia ya seguirá adelante sin mi ayuda, sin mi compromiso, sin mi fidelidad. Y esto no debería ser de ninguna forma así. En tercer lugar, hemos dicho en primer lugar, somos eslabones dentro del plan universal, somos eslabones dentro de la iglesia local, y en tercer lugar, Dios está usándote a ti, trabajando en tu vida, para que tú a la misma vez des gloria a la iglesia local y a la iglesia, o seas de utilidad a las dos iglesias. A la misma vez que todo lo que acontece en las iglesias afectan a la iglesia universal, todo lo que ocurre en nosotros debería tener un efecto en la iglesia local. Dios no está en tu vida, Dios no está tirando los dados y diciendo, bueno, a ver qué hacemos ahora con Pachi. Venga, y tiramos los dados. Ah, bueno, ha salido que se rompa un brazo. Bueno, o ha salido que le regalen un Ferrari. Ya se puede discutir. Pero Dios no está jugando a los dados contigo. Y digo esto, por supuesto, con mucho respeto. Dios no está diciendo a ver qué pasa con Laura, o a ver qué pasa con Alessandra, o a ver qué pasa con Aurora. Dios tiene un plan perfecto en tu vida. Perfecto en tu vida. ¿Sabéis qué pasa con esto del plan en nuestra vida? Que a veces nos engañamos con esto. Y nosotros cuando oramos a Dios, decimos, Señor, muéstrame tu plan que tienes en mi vida. Y yo sospecho que a veces no entendemos lo que ha pasado en nuestra vida. ¿Cómo vamos a entender lo que viene en el futuro? Cada cosa que ha ocurrido en tu vida, absolutamente cada cosa que ha ocurrido en tu vida, si tú eres hijo de Dios, Él, habiéndote elegido antes de que el mundo fuera creado, todo lo que ha ocurrido en tu vida, deberías mirar atrás y decir, aprendí de esto, Dios me formó a través de esto. Hay cosas, todo no, porque hay cosas que sabremos cuando estemos en su presencia, pero cuando Dios ha hecho un daño en tu vida, clama a Dios que te enseñe por qué y que te enseñe qué utilidad tiene tu dolor en la vida de la iglesia local
y en la vida de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es más complicado porque no podemos gestionarla, pero la Iglesia local sí. Cuando tú sufriste aquello hace 10 años tan doloroso y llevas 10 años arrastrándolo y no lo has soltado, dile a Dios: Señor, quiero soltarlo ya. Señor, me ofendieron hace 10, 15 años o 2 años. Señor, quiero soltarlo y que tú uses eso en mi vida para perfeccionarme a mí y para que sea de utilidad a la Iglesia. Y qué bonito, el perdón es algo precioso, lo vamos a ver en la vida de José, que el perdón es una herramienta preciosa. Pero qué bonito que una persona diga: hace 3 años me ofendieron y por fin he conseguido perdonar. Y esa persona que ha logrado perdonar se acerca a otra persona que no ha perdonado todavía, a otro individuo, y le dice: me costó, pero perdoné. Y a través de esa persona, a través de una lección personal, Dios hace que la Iglesia, por ayudar a otra persona a perdonar, la Iglesia sea edificada. Y el dolor personal puede convertirse en el bien de todos. El problema es cuando nosotros no hemos entendido el dolor personal, cuando nosotros no hemos perdonado, cuando nosotros seguimos arrastrando esas losas tan pesadas que son las ofensas y que es la falta de perdón. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo, lo que ha ocurrido en tu vida deberían ser lecciones para llevarte a donde estás. Yo conozco una mujer que no la conocéis, no hace falta que hagáis cábalas, pero conozco a una mujer que ha estado con muchos hombres. Y hablando de esa persona, seguramente con mi mujer, me dijo que ella había crecido sin padre. Y esta falta de un referente masculino en su vida hacía que ella tuviera problemas con todos los hombres que estaba. Ella no es creyente, pero si ella fuera creyente, ella debería decir: Dios ha permitido que yo creciera así para que yo pusiera mi total confianza y mi total consuelo en que Él, Dios, es mi Padre y es mi madre y es mi hermano y es mi todo. Los que somos creyentes y hemos sufrido grandes ausencias en el pasado, o grandes dolores en el pasado, o hemos sufrido muertes de cualquier familiar cercano, deberíamos llegar a entender que Dios lo hizo así y llegar a aprender lo que Dios quería hacer con eso en nuestra vida. Yo sospecho que no solamente algunos, sino que todos cargamos alguna cicatriz de la vida. ¿Sí? Sí, porque la vida produce cicatrices. Pero Dios quiere usar esas cicatrices, ese dolor, para algo. Qué bonito que esta mujer, y quizá Dios quiere hacer algo en el futuro con ella, no lo sé, pero qué bonito que esta mujer un día llegara a decir: yo crecí sin padre, pero hoy Dios es mi padre. Y Él me ha suplido, Él ha sido Dios es la referencia que yo necesito en mi vida. Podía haber tenido padre, no lo he tenido, y Dios así lo ha querido, y Dios me ha levantado. Y así en cualquier situación que pudierais tener. Si has sufrido necesidad en el pasado, si has abierto la nevera y no había nada para comer,
Qué bonito que tiempo después tú dijeras, Dios así lo hizo y Dios hasta el día de hoy siempre me ha dado, porque Él es mi proveedor, Él es el que me da lo que necesito. No lo es mi trabajo, no lo son mis manos, no lo es mi fuerza, sino que Él ha sido mi proveedor. Y con esa idea tú te acercas a otro hermano que está en ese momento pasando situación de necesidad y le dices, hermano, mira lo que Dios ha hecho conmigo. He sufrido hambre, he sufrido dolor, sin ropa, sin tal, pero Dios siempre ha sido bueno y Dios siempre ha provisto. Y los dolores del pasado llegan a ser consuelo y edificación para la iglesia del presente. Por eso tú debes clamar a Dios por la sabiduría de entender los dolores del pasado que han traído. Quizás si no hubiéramos pasado por dolores, no hubiéramos puesto nuestra confianza totalmente en Cristo. Quizás si la vida siempre nos hubiera sonreído, nuestra fe hoy sería más débil. Y Dios quiere usar lo que hay en el pasado. ¿Sabéis lo que quiere hacer Satanás? Porque Satanás también está en la ecuación. ¿Sabes lo que quiere hacer Satanás? Satanás también quiere usar lo que hay en tu pasado. Por supuesto, él es muy listo. Pero él quiere usarlo para destruirte a ti. Él quiere que cargues con las losas de lo que ha pasado y que toda tu vida esté marcada por lo que ha ocurrido en el pasado. Sin comprensión, sin perdón, con un corazón lleno de rencor hacia Dios, con un puño levantado al cielo diciendo, Dios, tú eres malo. Eso es lo que quiere hacer Satanás. También con falta de perdón en la iglesia. Qué triste que los hermanos no nos podamos sentar en paz, ¿no? Bueno, tú sabes, cada uno sabe a quién tiene que perdonar o a quién no tiene que perdonar, o si hay paz en la iglesia. Dios lo sabe perfectamente, pero Satanás quiere usarlo. Y si te despistas, Satanás usará tu dolor del pasado para destruir la iglesia en el presente. ¿Por qué? Volvemos al principio. Porque tú eres un eslabón de esto. Y lo que te ocurre a ti afecta a la iglesia. José era un eslabón sencillamente en la historia de la reconciliación. Y por eso cuando miramos a José, no tenemos que adorar ni dar gloria a José. Le admiramos porque fue un gran hombre, pero detrás estaba Dios. Y José nos va a enseñar cosas sobre Cristo, muchas cosas sobre Cristo. Pero simplemente como un eslabón. Es por eso que está la historia de José. Y es por eso que está el resto de historias en la Biblia. Todas y cada una de las historias de la Biblia son un eslabón en el perfecto plan de Dios de presentar a la iglesia a su Hijo Jesucristo, el cual lo merece, el cual vino, el cual murió por nosotros. Cuando miremos el Antiguo Testamento, cuando miremos a José, vamos a intentar con la lupa ver a Cristo, que es nuestro precioso Salvador. Vamos a dejarlo aquí. Y en el futuro vamos a hablar de una familia disfuncional, porque la familia de José era un desastre. Bueno, será otro día. Eterno Dios, nuestro Padre, Señor, tú sabes los dolores con los cuales estamos andando. Tú sabes qué dolores arrastramos, qué heridas del pasado arrastramos o qué heridas del presente, Señor. Y a nivel personal, tú quieres ser nuestro consuelo, quieres restaurarnos, quieres darnos paz. Señor, tú sí deseas que nosotros seamos felices, pero espiritualmente, sabiendo que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Señor, tú sabes que necesita cada uno, cada una en esta mañana. Sabes el que necesita perdón, sabes el que necesita consuelo, sabes el que necesita quitar el rencor de su corazón o el odio de su corazón, sabes el que necesita unas palabras de ánimo, sabes el que necesita unas palabras de amonestación. Señor, tú lo sabes, haz
tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Gracias por lo mucho que recibimos de ti, en el nombre de Cristo. Amén.